¿Está mi pantalla? Voy a abrir, ¿dónde está mi pizarra? Está mi pizarra, seguramente están viendo mi pizarra. Ya. ¿Dónde estamos en ejercicio? Aquí estaba. Estamos en el último. Este es el ejercicio que ustedes tienen que terminar, ¿no? No es esto, ¿no? A ver. Este ejercicio hemos hecho. Este es el ejercicio, a ver. Este ejercicio ustedes tienen que completar, ¿no? Tienen que completar esta, ¿no? Hemos partido de esta sumatoria, ¿no? Lo que hemos hecho es soltar el último término, el K más un décimo término, y la sumatoria tenerlo hasta el K, hasta el késimo término. Pero hasta el késimo término era la hipótesis de inducción. Entonces, la hipótesis de inducción decía que era K por K más 1 sobre 2. Entonces, hemos hecho el reemplazo, y tenía que aparecer esta fórmula, ¿no? De la tesis. La tesis era sumatoria de los I, de I igual a 1 hasta K más 1. Entonces, su fórmula era, para sumar este tipo de números, era K más 1 por K más 2 sobre 2, ¿no? Entonces, aquí faltan esa operación. Seguramente tal vez ya han terminado. Ya lo terminaremos, ¿sabes? Esto es... K. Entonces, álgebra, ¿no? Suma de fracciones. Entonces, aquí K más 1, más 2, K más 1 sobre 2. 2 es mínimo como múltiplo. Bien, entonces aquí lo que seguramente debía hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí. Entonces, necesitamos K más 1 aquí. Esto necesitamos K más 1. K más 1. Luego, tiene que estar multiplicado por K más 2, dividido entre 2. Entonces, ¿qué tenemos? Hay un factor común, K más 1, es factorizado, ¿no? Es lo más natural de pensar así. K más 1. ¿Ve? Se va a quedar entonces K más 2. K más 2 sobre 2. Ya aparecido, fíjense, ¿no? Ya ha aparecido la fórmula, ¿no? De la tesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que P sub n es válido, ¿no? ¿Es válido para quién? Para n igual a K más 1. K más 1, ¿no? Pues entonces, terminamos la demostración siempre por I1, inciso I1 que hemos verificado para el primer elemento, y el inciso I2, que P sub n es válido para todo natural. Para todo natural. Ahí está, termina la demostración, ¿no? Siempre hay que terminar la demostración. De eso se trata. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Entonces, ustedes tienen que completarlo. Vamos buscando los ejercicios. Este ya hemos realizado. Este también lo hemos hecho. Es un problema de divisibilidad. Es un problema que hemos resuelto también. Entonces, hemos visto la estrategia. Entonces, este es un problema de sumatorias, ¿no? Entonces, para sumar los números naturales elevados al cubo, tiene una fórmula para sumar, ¿no? Es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, ¿no? Ese es. Entonces, queremos saber si realmente eso es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de inducción matemática. Entonces, para eso, ¿qué hacemos?
primero hacemos verificar para el primer elemento, ¿no? Para n igual a 1. A ver, vamos a ver. Hacemos verificar para el primer elemento, ¿no? Entonces, entonces así, ¿no? A ver, esto tiene que hacer desde la práctica. Poner el inciso y 1, ¿no? Y decir, para n igual a 1. N igual a 1. Igual a 1. Más gruesito. N igual a 1. Entonces, reemplazamos donde está n en la fórmula, ¿no? Poniendo n igual a 1. N igual a 1 va a aparecer 1 al cubo, ¿no? 1 al cubo. Entonces, aquí va a aparecer 1 al cubo igual, ¿ve? Estoy reemplazando n igual a 1. Y está tomando 1, ¿no? 1 al cubo aparecido en el primer término. En el miembro derecho aparece entonces, en vez de n, 1. 1 al cuadrado, 1 más 1 al cuadrado sobre 4. 1 al cubo es 1. Y esto me tiene que dar 1. Veamos si da 1. Este es entonces 1, ¿no? Multiplicado por 1 más 1, 2. 2 al cuadrado sobre 4. 2 al cuadrado es 4. 4 por 1, 4. 4 sobre 4, 1. 1 igual a 1, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Entonces, cumple la primera condición. Decimos entonces, P sub n, ¿no? Verifica para n igual a 1, ¿no? P sub verifica, entonces, P es válido, podemos poner, es válido para n igual a 1. Listo, ya termina la demostración del primer inciso. Entonces, vamos al siguiente inciso. Inciso 1 y 2. ¿Qué hay que generar? Dos cosas hay que generar. La hipótesis de inducción y la tesis. Es lo que hay que generar. Entonces, para n igual a k, con n igual a k, generamos la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, ¿dónde está n? Reemplazamos k. Eso dice. Entonces, voy a anotar aquí, ¿ver? Con negro, sumatoria. Estamos mirando a la fórmula P sub n. P sub n, ¿no? Que es la sumatoria. Sumatoria igual a 1. N, ahora ponemos k. K igual al cubo y elevado al cubo igual a k al cuadrado, k más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿qué hemos generado? Reemplazando en igual a k, la hipótesis de inducción, ¿no? Listo. Este tenemos que utilizar en la demostración. O partir de esta hipótesis de inducción. A ver, entonces, generamos la tesis. Entonces, n igual a k, n igual a k más 1 ahora. La fórmula tiene que seguir funcionando para el siguiente término, k más 1. ¿No? Para n igual a k más 1, entonces reemplazamos. Reemplazamos sumatoria. Aquí va a llegar hasta k más 1. ¿Ve? Igual a 1 hasta k más 1. Entonces, i al cubo. Entonces, ¿dónde está n? Aquí arriba, la forma ponemos k más 1. Entonces, aquí ponemos k más 1 al cuadrado. Ya. K más 1 más 1, k más 2. K más 2 al cuadrado sobre 4. Listo. Este sería para mí mi tesis, ¿no? Para mi tesis, es mi tesis, a demostrar. Por demostrar esa fórmula, pero utilizando la hipótesis de inducción. Entonces, había dos estrategias. De la tesis del miembro izquierdo, utilizando la hipótesis de inducción, llegar a esa fórmula. La otra estrategia era, a partir de la hipótesis de inducción, ¿no? De la hipótesis de inducción, ¿no?
adicionar algún elemento, en este caso el K más un décimo término, y generar la fórmula. Entonces había dos estrategias, ¿no? A ver, ¿cuál estrategia utilizamos? Ustedes díganme. Hay dos estrategias que estamos manejando aquí. Una sería, ¿no ve? De la tesis, partir de aquí, ¿no ve? Y generar esto utilizando la ecuación de inducción. Otra es a partir de la ecuación de inducción. ¿De cuál partimos? A ver, ¿cuál estrategia utilizamos? Y tenemos que especificar, digamos, cuál estrategia estamos utilizando, ¿no? ¿Ya cuál utilizamos? ¿Partimos de la hipótesis de inducción o partimos de la tesis, del miembro derecho de la tesis? Yo digo que es más fácil de la hipótesis. Hipótesis, ¿Sí? perfecto. Entonces, ya anotemos entonces, a ver. Entonces, aquí vamos a anotar. La demostración tiene que ser clara, ¿no? Todos tienen que entender. Partimos de la hipótesis de inducción. Listo, entonces nos anotamos la hipótesis de inducción. Entonces voy a anotar la hipótesis de inducción. Y aquí voy a entrar a ver. Ya, este es, ¿no? Sumatoria. Sumatoria de acá hasta acá, ¿no? Igual a 1 de los i al cubo. Aquí voy a dejar un espacito, ¿no? Este es k al cuadrado, ¿no? K al cuadrado sobre, está la hipótesis de inducción. Partimos de la hipótesis de inducción. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer una adición. En la hipótesis de inducción es hasta el késimo término. Entonces, habría que sumar un término más. El k más 1 ésimo término. Entonces, yo tengo que sumar un término más, ¿no? Entonces, más. Entonces, ¿qué término va a sumar? Entonces, en vez de i voy a poner k más 1, ¿no? K más 1 al cubo. Entonces, como es una ecuación, para que no me cambie la ecuación, entonces k más 1 al cubo. Entonces, he adicionado un término más, el siguiente término más. Y entonces el miembro izquierdo, si lo incorporamos ese término que he adicionado, entonces va a aparecer la sumatoria. La sumatoria, ¿ya? ¿Ya? Del i al cubo, ¿no? De i igual a 1. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde tiene que llegar ahora mi sumatoria? Hasta k más 1. A ver, k más 1. ¿Ya? Si nos fijamos en la tesis, ya está el amarillito, ¿no? Ya está partiendo es sumatoria de los i al cubo y corriendo desde 1 hasta k más 1. Listo, ya le he obtenido, ¿no? Pero no le he obtenido esta fórmula. La fórmula k más 1 al cuadrado multiplicado por k más 2 al cuadrado. Es lo que me falta obtener. Tiene que ser álgebra, ¿no? Álgebra. Entonces, hagamos el álgebra. En vez de suma de fracciones. Suma de fracciones. Suma de fracciones. Entonces voy a sumar, a ver. K cuadrado. K más 1 al cuadrado más 4. K más 1 al cubo. Al cubo, claro, está bien. Hemos sumado el término k más 1 ésimo término. Entonces, mínimo común múltiplo, o el común denominador, 4. Listo. Entonces, aquí tenemos que hacer álgebra, ¿no? Es álgebra. Aquí, fíjense, tenemos que obtener k más 1 al cuadrado. Entonces, aquí hay un término común, ¿no? Términos semejantes, ¿no? Un término común. Vamos a hacer una factorización, entonces. Voy a sacar el k más 1 al cuadrado. Entonces, voy a poner corchete para que se note. ¿Qué va a quedar? Va a quedar k al cuadrado, ¿ve? Va a quedar 4. Le he sacado k más 1 al cuadrado, entonces se va a quedar k más 1. K más 1
cerramos corchete sobre 4. Entre 4 nos conviene que esté ahí plantado, ¿no? Pero tiene que estar ahí. Entonces seguimos haciendo álgebra. Entonces, K más 1 al cuadrado nos conviene que esté ahí porque eso es lo que estamos buscando. En el corchete puede ser una distributividad. K cuadrado más 4K más 4 más 4. Corchete cerramos y sobre 4. Bien. K más 1 está multiplicando, ¿no? Ya lo mantenemos. Pero K cuadrado más 4K más 4, puedes factorizarla, ¿no? Puedes factorizarla. Ese es claramente se ve que es el desarrollo de un binomio, ¿no? ¿Cuál binomio será? K más 2 al cuadrado, ¿no? También puede ser la factorización, ¿no? Lo mismo. Entonces, fíjense, si desarrollamos el segundo factor, va a ser K al cuadrado. Va a aparecer K al cuadrado. Está. Listo. El doble producto del primero por el segundo, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2 por 2, 4K. Listo. Y el cuadrado del segundo. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Justamente es el desarrollo de un binomio, ¿no? Si comparamos con la tesis, ¿no? Vamos a la tesis, a ver. Es justamente lo que estaba buscando, ¿no? ¿Ve? Listo. Hemos demostrado la tesis, ¿no? A partir de la hipótesis de inducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, especificar qué es lo que hemos hecho. Entonces, aquí vamos a... ¿Cómo vemos? Ya. Entonces, decimos entonces, P sub n, P sub n, que es la fórmula, es válido para n igual a K más 1. ¿Lo ve? Es válido para n igual a K más 1. Listo. Así, por inciso I1 y inciso I2, P sub n es válido para todo natural. ¿Ve? Y termina la demostración. Y si notan ustedes, en el examen eso es lo que hay que hacer. Hay que especificar, digamos, qué es lo que se está haciendo. Hay personas que, digamos, escriben, desarrollan, ¿no? Y no sabemos qué está haciendo. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Es nomás eso, porque estamos practicando un método demostrativo, un método que se llama el método por inducción matemática, eh, aplicado a los números naturales. Estamos practicando. Entonces, la demostración tiene que ser así más o menos clarito, ¿no? Cosa que cualquiera persona puede entenderlo. De eso se trata, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, partimos de la hipótesis de inducción, así hemos puesto, hemos anotado la hipótesis de inducción, hemos adicionado un término más, el K más 1 écimo término. Entonces, le hemos involucrado en la sumatoria para que aparezca el miembro izquierdo de la tesis. Después le hemos trabajado el miembro derecho de la tesis, ¿no? Haciendo álgebra. Listo, es lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que hay que hacer en la práctica también. Hay varios ejercicios. ¿Ya? Ahí vamos al siguiente. Al siguiente, ¿qué es el siguiente? Sumatoria. Ya, entonces, similarmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya tiene que ser un método, ¿no? Entonces, nosotros ponemos en la demostración, entonces, anotamos siempre, empezamos con inciso I1, decimos n igual a 1, ¿no? Tiene que verificar para el primer elemento. Entonces, aquí vemos, ¿dónde tengo que mirar mi n igual a 1, ¿no? N igual a 1. Entonces, arriba, fíjense, arriba está el n, la sumatoria arriba está n menos 1. Ahí le voy a poner n igual a 1, 1.
al miembro derecho, al X, al N. Ese N le voy a poner 1, ¿no? Eso siempre voy a hacer. Entonces, cuando ponga N igual a 1, la sumatoria va a ser de igual a 1 hasta, y N aquí arriba va a ser 0, ¿no? 0. Entonces, cuando N sea igual a, sea 1, va a ser 0. Entonces, va a ser X a la 0, ¿no? X a la 0. Va a ser X a la 0, ¿no? ¿No? Y aquí el miembro derecho va a aparecer 1 menos X a la 1. Estamos con N igual a 1. Entonces aquí 1 le pondremos. 1 menos X. Entonces, este 1 está implícito, ¿no? En los exponentes. Cuando no está el exponente, significa que está el 1, ¿no? Entonces, este va a ser, X a la 0, cualquier elemento elevado a 0 es 1. 1. Entonces, este es 1 menos X, ¿okay? Sobre 1 menos X. Y este es 1. 1 igual a 1. ¿No? Entonces, este es verdad, ¿no? N igual a 1 verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, P sub N, la fórmula, verifica para N igual a 1 o es válido para N igual a 1. Esta es cualquiera de las expresiones. Es válido para N igual a 1. Listo, verifica. Entonces, nos tenemos que poner ahora, inciso I2, plantea nuestra hipótesis y plantea nuestra tesis, ¿no? Eso tenemos que hacer. Entonces, ya, entonces voy a generar mi hipótesis de inducción. Entonces, con N igual a K, ¿no? N igual a K. Genero mi hipótesis de inducción. Entonces, voy a agarrar entonces la sumatoria de X a la I igual a 1. Estoy con N igual a K. Entonces, va a ser aquí K menos 1, ¿no? Estoy reemplazando nomás N, donde está N estoy poniendo K. Y va a ser igual a 1 menos X a la K, 1 menos K. ¿Ve? X distinto de 1. Si le pongo 1, entonces va a ser 1 menos 1, 0. Entonces no hay división entre 0, ¿no? Estaría mal definido. Entonces está aquí restringir X distinto de 1. Ese sería ¿qué he generado? Mi hipótesis de inducción. ¿Ve? Está en mi hipótesis de inducción. Listo. Yo genero mi tesis con N igual a K más 1. ¿Ve? Ahora, ¿dónde está N? Lo voy a poner K más 1, voy a poner. Entonces aquí, primero lo voy a trabajar con la sumatoria. ¿Ve? Igual a 1 de los X a la I, X a la I, pero donde está N le voy a poner K más 1. K más 1 y está el menos 1. ¿Ve? Esto va a ser igual a 1 menos X a la K más 1 sobre 1 menos X. Es que he generado la tesis. Pero antes de poner la tesis, voy a hacer una pequeña simplificación. Entonces voy a hacer sumatoria. ¿Sí? Entonces X sub I igual a 1. 1 menos 1, 0. Entonces esto es K. 1 menos X a la K más 1 sobre 1 menos X. Ahí sí le voy a denominar tesis. Mi tesis. ¿Ve? Es lo que tiene que demostrar. Ya hemos dicho que hay dos estrategias para demostrar eso. Uno, a partir de la hipótesis de inducción, o viendo la tesis, puedes partir del miembro izquierdo, llegar al miembro derecho, utilizando la hipótesis de inducción. Esos dos caminos hay, ¿no? Es esto. Habría otra estrategia, pero es medio sacado de mangas y más o menos. Vamos a ver por qué, vas a ver unos desarrollos bien extraños.
Ya, entonces, la estrategia, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál estrategia utilizamos? Ya, ¿cuál utilizamos? El anterior hemos utilizado, hemos partido de la hipótesis de inducción, ¿no? ¿No? Ya, ¿cuál utilizamos? ¿Seguimos utilizando la hipótesis de inducción? Ya. ¿Cuál estrategia utilizamos? ¿Partimos de la hipótesis de inducción o partimos del miembro izquierdo de la, de la tesis? Para llegar al miembro derecho de la tesis utilizando la hipótesis de inducción. Esa es la estrategia, ¿no? Entonces, allá, Tesis, ¿cuál utilizamos? A ver, tesis. de la tesis partiremos, de la tesis partiremos. Entonces, partimos, hay que anotar, ¿no? Hay que anotar, eso es lo importante. Cualquiera que lea tu desarrollo tiene que entender, de eso se trata. Partimos de esta sumatoria voy a partir. Perdón. ¿Ya? X a la sub I igual a 1 hasta acá. Y así nos va a dejar. Partimos de eso va a partir. Entonces aquí voy a anotar, ahora sí lo voy a anotar. La sumatoria, ¿ya? Igual a 1 de X sub I, K. Listo. Ahora tengo que utilizar mi hipótesis de inducción, tengo que utilizar, ¿no? Entonces para eso, mi sumatoria voy a manipular. Entonces voy a soltar el último término, ¿no? Porque mi tesis es hasta el K más, hasta K más 1 décimo término. Entonces, la hipótesis de inducción es hasta K nomás, ¿no ve? N igual a K. ¿Está? La hipótesis de inducción es hasta N igual a K y mi tesis es desde N igual a K más 1, ¿no ve? Entonces, voy a soltar el último término de mi sumatoria. Entonces, mi sumatoria va a rebajarse en 1. Va a rebajarse en 1. Entonces, voy a hacer ese trabajo. Sumatoria X sub I, ¿no? De I igual a 1, ¿no ve? Más X, ya, aquí el último término lo estoy soltando, ¿no? Que es X hasta acá. Entonces, aquí vas a bajar en 1. Entonces vas a bajar en 1, rebajar que es menos 1. Voy a estar rebajando 1. Está, ese es. ¿Para qué he hecho esa estrategia? Para utilizar mi hipótesis de inducción. ¿Ve? Esta es la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Ese es. ¿Ve? Entonces, yo reemplazo mi hipótesis de inducción ahora. Ya lo he hecho mi estrategia para utilizar mi hipótesis de inducción. Entonces, miramos la hipótesis de inducción. Aquí está la hipótesis de inducción. ¿No? Entonces, reemplazamos. Entonces, hasta K-1 es hasta, ¿qué dice la hipótesis de inducción? Entonces, esa sumatoria tiene su fórmula, que es 1 menos X a la K, 1 menos X más X a la K. Listo, ya es empezar la hipótesis de inducción. Mira mi tesis. Mi tesis dice que es 1 menos X a la K más 1 sobre 1 menos X. Entonces, falta es trabajarlo, ¿no? Falta el trabajo algebraico. Entonces, yo tengo que trabajarlo, ¿no? Entonces, el primer paso que tendría que hacer es aquí sumar fracciones, ¿no? Es ¿no? Lo que nos falta. Entonces, voy a sumar fracciones, a ver, ya. Mínimo como múltiplo, 1 menos X. Entonces, aquí voy a mantener 1 menos X a la K. Perfecto. Más, voy a multiplicar por 1 menos X, ¿no? A la X a la K.
Y el común denominador, o el mínimo común múltiple es 1 menos x. ¿No ve? Como cualquier número hemos multiplicado, ¿no? Hemos hecho suma de fracciones. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer no está apareciendo todavía mi tesis, no estoy viendo, entonces tiene que ser álgebra, tengo que seguir haciendo álgebra. Entonces aquí, ya, hago álgebra, entonces, aquí arriba, 1 menos x a la k, ahí está. Hago una distributividad, x a la k por la izquierda al 1, entonces, más x a la k menos x por x a la k. ¿Ve? Sobre 1 menos x, perfecto. Entonces veo si hay una simplificación, términos semejantes, claro, obviamente tiene que aparecer, ¿no es cierto? Este con este, 0. Pero aquí hay el último término es x por x a la k. Entonces, bases iguales se suman exponentes. Este x tiene exponente 1. 1 tiene. Entonces va a aparecer entonces. 1 se va a quedar ahí, menos x a la k más 1. Sobre 1 menos x. Si nos fijamos, ha aparecido, ¿no? Ya, listo. Ha aparecido. ¿No? Está. Le hemos hecho aparecer la fórmula para sumar ese tipo de números. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado lo siguiente, ¿no? Hemos logrado que P sub n, que es la fórmula, es válido. Es válido para n igual a k más 1. Eso hemos logrado, eso hemos demostrado. Que la fórmula sigue generándose para el siguiente término, para n igual a k más 1. Eso hemos demostrado, válido. Ya. Entonces, así, o finalmente, no sé, como uno lo pueda escribir.